Muy buenos días. El proyecto en cuestión es la determinación de un modelo matemático para estimar el daño mecánico en vigas de concreto reforzado con fibras de acero y polipropileno. Este proyecto se desarrolló en la Universidad Militar Nueva Granada, sede de Bogotá, por los ingenieros Miguel Ángel Ospina García, Sayed Baudillo Chávez Pavón y Andrés Sánchez Alvarado. La continua interacción de cargas en las vigas produce deformaciones y diferentes fallas dependiendo de la dirección de las fuerzas en las que se apliquen. Como cualquier material, las vigas de concreto no están exentas de daño cuando los esfuerzos a los que están sometidas superan su resistencia máxima, momento en el que el daño mecánico será visible por la presencia de fisuras. Estas fisuras aparecerán en la parte opuesta a la que se ha sometido a la carga. Para este estudio se tuvieron en cuenta dos tipos diferentes de materiales de refuerzo, fibras de acero y fibras de propileno. Una vez curadas las probetas a fallar, se estudian los efectos de estos tipos de refuerzo en el concreto, utilizando un ensayo no destructivo, como es la velocidad de pulso ultrasónico, mientras que la probeta era sometida a cargas para determinar el daño mecánico. Con estos datos obtenidos se encontraron las ecuaciones que puedan predecir el estado del concreto con respectivo material de refuerzo y el comportamiento del daño mecánico con respecto a la velocidad de pulso ultrasónico. Como objetivos tenemos determinar una serie de ecuaciones que permitan estimar el daño mecánico presente en la viga, utilizando como variable la velocidad de ultrasónico, usando fibras de refuerzo con el concreto, como el acero y el polipropileno. Establecer una relación entre un ensayo no destructivo, tal como el UPV, la velocidad de ultrasónico, respecto a un ensayo destructivo, la carga en los tercios medios, para determinar la resistencia del concreto. Hacer una comparación de diferentes proporciones para las fibras de refuerzo y así encontrar una dosificación para cada tipo de refuerzo para ver cuál es la más óptima para esos tipos de refuerzo. Como metodología, pues tenemos como fin estudiar la evolución del daño mecánico en las estructuras de concreto, los beneficios que ofrecen las fibras para reforzar el concreto y se elaboran esos elementos para probar con distintas proporciones de fibras seleccionadas, acero y polipropileno. Se realizan sobre esas vigas unos ensayos, tanto destructivo como no destructivo. Esos se realizaron en los laboratorios de la Universidad Militar de Granada, sede de Bogotá, para poder determinar el daño mecánico. Como podemos ver en el video, esta viga se sometía a una carga vertical, la cual hará que se forme a flexión. En el momento que se presenta la falla, vemos cómo actúan las fibras, que en este caso son de polipropileno, las cuales no permiten un colapso de la estructura, sino que actúan como una malla interna, aportando así una capacidad de carga adicional, hasta que la estructura presente un daño considerable. Con fin de estudiar la evolución del daño mecánico en estructuras de concreto y los beneficios que ofrecen en estas, pues vemos este análisis. Se tomaron los datos en las vigas de cada refuerzo, con lo cual se tomó un promedio de estos y junto con su desviación estándar para poder seleccionar el espécimen representativo para cada dosificación. Aquí vemos el resultado para las vigas reforzadas con acero, en el cual vemos que cumple con su función principal, que es a mayor dosificación mejora la resistencia a la flexión, bueno, que en el caso de la dosificación de 50 kilogramos por centímetro cúbico cuadrado, baja su resistencia. Esto puede ser producido por una mala mezcla o distribución de las fibras. Se puede observar que el comportamiento de las vigas en el refuerzo de acero es muy similar y que la plasticidad aumenta a medida que se incrementa la cantidad de fibra. Se puede observar el comportamiento de las vigas con respecto al daño mecánico, a pesar de que las dosificaciones permiten obtener un valor de daño entre 0.5 y 1, permitiendo la carga adicional post-fisuración. Son los refuerzos de 25 y 75 kilogramos por centímetro cuadrado que permiten mejorar la resistencia a la flexión y al daño mecánico. Al tener en cuenta que ambas dosificaciones aportan características similares, se opta por elegir el refuerzo con menor dosificación, pues no solo reduce el peso propio del elemento, sino que centra los elementos de parámetro del fabricante y asimismo reduce los costos. Para las vigas reforzadas con polipropileno se observan comportamientos muy diferentes.
puesto que el uso de un mayor refuerzo con polipropileno reduce la resistencia a la flexión y el daño mecánico, por lo que la resistencia de un 2,5% no sería apropiada para reforzar el concreto. Si comparamos las otras dos mezclas de dosificación, el 1% ofrece una buena resistencia a la flexión, pero no así para la resistencia al daño mecánico, mientras que el 1,5 muestra una resistencia a la flexión y daño mecánico superior a las otras dos mezclas. Considerando que se utilizaron distintos tipos de dosificación y con los datos obtenidos por medio de ensayos, se realizó una serie de regresiones para obtener una ecuación que describa el comportamiento del daño mecánico con respecto a la velocidad de pulso ultrasónico. Se opta por elegir una regresión lineal, puesto que es la que más se aproxima a los valores experimentales. Para comprobar que efectivamente estas ecuaciones permiten predecir el daño mecánico en una viga de concreto reforzado, se compararon los valores experimentales con los valores obtenidos por medio de las ecuaciones, obteniendo valores similares. Estas ecuaciones, en momentos en los que los valores negativos hay valores negativos y superiores a 1, por lo que es necesario establecer límites de esas ecuaciones, las cuales se obtenieron mediante la herramienta de Solver en Excel. Con estas ecuaciones comparamos los resultados obtenidos experimentalmente para una viga reforzada en acero de 25 kilogramos por centímetro cuadrado y de polipropileno al 1,5, donde podemos ver que posee un comportamiento similar y se puede predecir correctamente el daño presente y las condiciones de la estructura evaluada. Como tal, entonces podemos concluir que el daño mecánico en una viga sometida a flexión es visible por medio de fisuras, la cual permite llevar a un colapso de la estructura. La caracterización de este daño permite por medio de una correlación en la velocidad de pulso hallada por medio de ecuaciones predictivas. Los límites obtenidos para estas ecuaciones permiten hacer un análisis previo si el daño mecánico está entre 0 y 0,5, la cual aumentará en cuanto es más cercano al valor a 0,5, pero sin riesgo que dichas fisuras ocasionen un colapso. Cuando se tiene un valor a 0,5 o mayor, la estructura tendrá una fisura que aumentará el riesgo de colapso según la escala que se encuentre. Cuando una estructura presenta este grado de fisuración, el elemento medido deberá ser intervenido en pro de su de su integridad estructural. El comportamiento de una mezcla de 75 kilogramos brinda una mayor en acero, brinda una mayor resistencia con respecto a sus contrapartes. Sin embargo, la mezcla de 25 kilogramos tuvo un comportamiento similar al determinar el daño mecánico, por lo que se optará por usar esa dosificación a requerir menos material y complejidad al elaborar la mezcla. Aunque la mezcla de 1,5 tiene una resistencia a la flexión menor al 1%, otorga una resistencia al daño mecánico mayor, permitiendo que no haya colapso súbito del elemento, por lo que se recomienda utilizar ese tipo de dosificación. Queremos agradecer a la Universidad Militar Nueva Granada poder desarrollar este proyecto en sus instalaciones y poder facilitar los elementos para poder desarrollarlo a cabalidad. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un muy buen día.